El de Bogotá lo puedo leer. ¿Tú no lo has leído, Luis Carlos? Ah, no, 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 perdóneme, doctora. Pensé que nos hablaba del tema de ayer. No, de hoy del de la clase anterior para ponernos al día las lecturas que faltan. Y si no, pues empezamos con la clase de hoy. Yo pues voy dejando ahí ya con las 55 lecturas. Bueno, entonces vamos a hablar del trabajito que había para el día de hoy. La idea era escoger un tema y mirarlo desde tres perspectivas diferentes. ¿Quién se anima entonces a socializarlo? Pues profesora, Buenos días. yo, ¿Joaquín? Joaquín Acosta o quien Bueno, usted. Joaquín. Sí, dale. La ¿Sí? idea es que leamos unos cuantos porque por tiempo no podemos leer todos, pero por lo menos unos cuantos. A ver, Joaquín. Bueno, entonces comenzaré con mi párrafo narrativo. Sí, Dice así: el Estado Social de Derecho nació en Europa a mediados del siglo XIX en virtud de la gran crisis económica de 1847, así como la constatación de las serias limitaciones ofrecidas por el Estado de Derecho a secas. En efecto, la mera consagración de la división tripartita del poder público o de las libertades políticas y económicas de corte individualista, libertad de expresión, propiedad, oficio, económica, a pesar de las convicciones imperantes, no logró erradicar la miseria ni la explotación de los más poderosos hacia los sectores más vulnerables de la población de aquellos días. La hambruna o el desempleo generalizado por la mayor parte del continente europeo desembocaron en violentas protestas por las diferentes ciudades capitales, al punto de que no pocos gobiernos tambalearon e incluso cayeron. De esta manera, y ante las presiones de las masas o las sugerencias de la intelectualidad de la época, los gobernantes europeos, en aras de preservar su poder e incluso vidas, accedieron a efectuar concesiones a los sindicatos y demás organizaciones defensoras de los intereses de los sectores excluidos del poder tradicional. ¿Sigo con la expositiva o...? espera, hasta ahí es lo narrativo, ¿cierto? Sí, Ahí señora. termina. Te extendiste un poco. Bueno, hoy la retroalimentación quiero que me ayuden a hacerla ustedes. ¿Qué opinan de este texto que nos acaba de leer Joaquín? ¿Alguien que quiera decirme sobre las características que vimos ayer? Buenos días. Buenos días, Luis. Bueno, y buenos días a todos. Pues con respecto al texto que acaba de leer, pues me parece que más que un texto narrativo, es precisamente un texto positivo, tiene características. El texto es positivo porque está presentando, si se quiere, una enciclopédica de lo que es el Estado Social de Derecho, cómo nació. No está dando una opinión, pero tampoco hay estilo narrativo en cuanto no hay un nudo o no hay unos personajes definidos, digamos. Me parece que tira más alta o jala más para el texto expositivo, siempre que está presentando el concepto de una forma estructurada, pensaría yo. Bueno, estaba leyendo Joaquín. Joaquín, ¿qué tienes que decir al respecto de este No, texto? yo acepto agradecido toda observación, sin ánimo de entrar en defensivas porque estamos para aprender y esa es la idea. Yo hubiera pensado, sin negar la acertada crítica que se me está haciendo, que la historia que quiero contar es cómo la hambruna que se desató en Europa en 1847 motivó que los sindicatos y otros movimientos aprovecharan descontentos populares para desmontar el modelo del Estado de Derecho y montar un nuevo Estado. Y por eso tenía preparado como a manera de complemento otro texto que yo consideraría que es expositivo, pero me parece que es muy válida la crítica y estamos para aprender, ni más faltaba. Antes le agradezco, muchas gracias al Bueno, compañero. Joaquín, quiero decirte que la apreciación que te hace Luis es bastante, digamos, asertiva en el sentido en que el texto que mencionas anteriormente no tiene una trama narrativa y una clave así como para que aprendamos a identificar este tipo de texto es preguntarme cuáles son los personajes, el tiempo y el lugar. O sea, si bien tú tienes, digamos, en tu mente lo que quieres narrar, pues te faltó darle el tono narrativo, ¿sí? Como esa característica de texto de contar una historia. Lo que sí hiciste fue expositivo. Te voy a invitar entonces a que leas el expositivo y el argumentativo para que podamos contrastar, ¿listo?
Perfecto, positivo. Bueno, Entre el modelo de Estado de Derecho y el Estado social de derecho hay diferencias de fondo. En efecto, mientras que el primer modelo consagra la división tripartita del poder y libertades de carácter individualista, el Estado social de derecho repiensa nociones como la teoría de la separación de los poderes o la legitimidad de la representación popular. De esta manera, concepciones tales como la misión del Estado, el papel del juez, el concepto mismo de derecho o el modelo de economía y democracia han sufrido profundos cuestionamientos e incluso cambios. De esta manera, las concepciones filosóficas y políticas europeas de finales del siglo XVIII, que inspiraron la implementación del Estado de Derecho, fueron revaluadas a mediados del siglo XIX, a tal punto que la civilización occidental, especialmente Europa continental, gradualmente ha modificado su concepto de libertad económica, entre otros aspectos, para abandonar parcialmente el modelo denominado economía de mercado, fiel a la tradición capitalista, y entrar en el molde de la llamada economía social de mercado, el cual trata de encontrar un punto de equilibrio entre las diferencias existentes entre las concepciones político-económicas capitalistas y socialistas. ¿Aló? estaba hablando sin activar el micrófono, discúlpenme. Tranquilo. Quiero decirte que este texto está muy bien redactado. Podría pensar que este es un campo en el que tú tienes un gran conocimiento y en efecto es un texto expositivo, dado que el objetivo de reportar nueva información, de aportar nueva información al lector, pues en efecto se cumple. No percibo que sea tu opinión lo que podemos escuchar ahí, sino que nos estás contando lo que en teoría podríamos decir que es el concepto, ¿cierto? Vamos a escuchar el Gracias. argumentativo y ahora contrastamos con este. Perfecto, entonces comienzo con el argumentativo. Sí. El modelo de economía social de mercado, consagrado por la Constitución Política de 1991, según lo ha reconocido la Corte Constitucional mediante sentencia C-228 de 2010, confirmada por sentencias como la C-32 de 2017, es más acorde a las actuales necesidades y realidades sociales y económicas que los radicales y obsoletos modelos marxista-leninista, pero también su gran antagonista, el capitalismo manchesteriano, calificado de salvaje, que naciera en Inglaterra, Manchester, evidentemente, y se propagara primero a los Estados Unidos y finalmente a la mayor parte de los países influenciados por el modelo de producción capitalista. En efecto, ya una institución a la que difícilmente podremos calificar de comunista, la Iglesia Católica nada menos, elaboró su famosa doctrina social, en la cual propone superar el debate entre capitalistas y socialistas a través de una posición ecléctica o sincrética. En efecto, y como es bien sabido, la verdad suele sentarse con el justo equilibrio, prefiriendo evitar los extremismos. Adicionalmente, hoy tenemos que países como Estados Unidos, Rusia y China son las naciones más poderosas, pero no necesariamente las que ostentan los mejores niveles de vida. Por otra parte, naciones como Canadá, los países escandinavos o Suiza, ni capitalistas puros ni puramente socialistas, han acogido modelos muy cercanos a la economía social de mercado con los mejores resultados a nivel planetario en cuanto a ingreso per cápita se refiere y demás indicadores de calidad de vida. Fin. Bueno, lo que voy a decir es susceptible que alguno, si quiere controvertirme, lo pueda hacer. Desde mi perspectiva, no, te voy a preguntar a ti. Señor. ¿Cuál es la idea que tú quieres defender en este escrito? Dímelo en una oración muy brevemente. La economía social de mercado, el modelo de economía social de mercado es mejor que los extremistas modelo socialista y capitalista decimonónico. Punto. Es mejor, listo. ¿En qué momento del texto tú adviertes esa idea, eso que acabas de decir? Cuando dijiste Yo punto, creería, salvo ahí fue. mejor concepto de los lectores, que está al comienzo, cuando se dice el modelo de economía social de mercado, puntos suspensivos, es más acorde a las actuales necesidades y realidades sociales y económicas que los radicales y obsoletos modelos marxista-leninista y su gran antagonista, el capitalismo manchesteriano. Ya, punto, ahí va un punto, ¿cierto? Bueno, ahí se hace un comentario que nació en Inglaterra y se propagó por Estados Unidos. Listo. Lo que sucede es que
hasta ahí iría muy bien el asunto y tal vez yo podría entender ahí lo que tú quieres defender si en efecto lo que complementara esta idea fuera, digamos, como introducir al lector frente a que esto es lo que tú quieres debatir, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sabes que siento que hay un gran apasionamiento por el tema, que en realidad son temas que tú manejas con mucha experticia, pero entonces has perdido un poquito el horizonte en pensarte que es un texto argumentativo, expositivo y narrativo. Los tres a mí me sonaron con un tono expositivo, ¿sí? Entonces ten en cuenta que cuando yo me siento a escribir, lo primero que tengo que pensar es cuál es la intención del texto que estoy redactando. Este último era convencer al lector de una postura. Entonces tú empiezas Sí, a desarrollar el argumento, pero no con esa intención de convencer, sino como de mostrar en realidad qué es lo que estás explicando. Es más expositivo por esa razón. Entonces lo que te quiero es, bueno, quiero destacar que tienes una muy buena escritura en redacción, por lo menos. Percibí que, no sé si escuché mal, en 2 ocasiones colocaste el conector en efecto. Seguramente podría reemplazarlo en alguna de las 2 ocasiones por un conector que haga la misma función. Pero uno sí lleva como un hilo conductor del escrito porque tú lo haces muy juiciosamente, llevar al lector en ese orden de ideas, ¿ves? sí, Nos falta afinar la intención comunicativa del texto. vale, entendido. Ahora, el tema que tú manejas, por ejemplo, no es de mi experticia, yo no lo manejo. Por tanto, hay cosas que no entiendo, ¿ves? Entonces, cuando uno va a escribir, por ejemplo, este texto es para un grupo de abogados, listo, todo el mundo lo va a entender. Pero, por ejemplo, en este caso somos un grupo un poco más variado, por tanto, necesitamos que sea un poco La más... adecuación, Esa es perfecto, muy bien, la adecuación, sí, señor. vale, vale. Bien, Joaquín, muchas gracias por participar No, a con ustedes por tu las ejercicio. observaciones, muchas gracias, las tendré presentes. Gracias, Joaquín. ¿Quién más No, nos quiere señor. compartir el ejercicio que había para hoy? Yo, Luis Carlos. Luis Carlos, adelante. Bien. Bueno, gracias. Buenos días para todos y el tema es la contabilidad, ¿es una ciencia o una técnica? Y entonces comienzo con mi párrafo narrativo. Las antiguas Perfecto. culturas mesopotámica, griega, egipcia y romana consideraban a los escribanos unos científicos por sus avanzados conocimientos en matemáticas y en astrología. Por ello, los reyes y emperadores los designaban como sus principales asesores en todo lo que tuviera que ver con el desarrollo social y económico de sus pueblos. El registro de las operaciones económicas, hoy conocido como ejercicio contable, que era ejercido por los escribanos, fue considerado una ciencia y no una técnica. Ese sería el narrativo. Bueno, Ahora, cuéntame, ¿quiénes son? Te voy a hacer la misma pregunta. Personajes, tiempo y lugar de este texto. personajes, los emperadores, los reyes, tiempo, épocas antiguas, y lugar, pues los mismos pueblos mesopotámicos, griegos y egipcios. Ahí el personaje, disculpe, ¿no sería más la contabilidad? Que creo que está hablando Luis Carlos. Sí, puede ser Palomino, sí, es posible. ¿Algún otro comentario para el texto de Luis Carlos? A mí me Yo, sonó más expositivo que narrativo. te sonó más expositivo. Yo creo un poco que es por la formación de cada uno de ustedes, que no son de, digamos, ustedes se acostumbraron a escribir un poco en términos de su profesión, por decir de alguna manera, Yo y creo pues que les sí. está costando un poco pensarse desde la narrativa. Digamos que no tendrían por qué hacerlo cotidianamente porque no es su quehacer, ¿no? No hace parte de lo que usted más haga a diario, pero de todas maneras, sí, a partir de los parámetros que hemos dado, pues valdría la pena tener en cuenta esas recomendaciones para el ejercicio. En efecto, es un texto expositivo. Recuerden que hay varias preguntas que me hago. Una, ¿para quién escribo? Intención. Dos, ¿cuál es el objetivo del escrito? ¿Cierto? En este caso, contar una historia. Tres, ¿cuál es la estructura que debe tener el texto narrativo? En este caso, inicio, nudo y desenlace. Entonces, fíjate que aunque tú colocas como
estás contando un dato histórico de cómo nace el término, algo contable que dijiste. Sí, la contabilidad. Sí, cómo nace, pero no hay una historia, o sea, por ejemplo, yo hubiera dicho, ¿no? En aquella época remota, los pueblos, los que tú mencionaste, vivían de manera, voy a inventarme algo, ¿no? De manera sedentaria. Sin embargo, la actividad económica permitía ver determinada cosa. Así un día decidieron que emprenderían un viaje hacia otro lugar para entender otras actividades, etcétera, ¿no? Entonces yo empiezo a contar una historia donde los personajes como que tuviesen vida y hacen una historia, algo que contar, ¿sí? Como sí, un suceso, un suceso. Entonces esa parte te hace falta en tu texto narrativo. Vamos a escuchar, por favor, el texto expositivo y el argumentativo. ¿Listo? Bien, entonces, el expositivo. Todas las culturas antiguas, incluida la mesopotámica, la griega y la egipcia, e incluso la romana, consideran el registro de las operaciones económicas o contabilidad como una ciencia y no una técnica. Esto se puede apreciar en la creación de las escuelas o centros de estudio de lo contable dirigido por los escribas, donde se enseñaban las matemáticas, la astronomía y la contabilidad. Bueno, muy bien. Este es un texto expositivo, sí señor, en efecto. Y escuchamos el argumentativo. Bueno, y el argumentativo sería el siguiente. Son muchos los escritos de eruditos que ponen en discusión el tema si, entre comillas, la contabilidad es una ciencia o una técnica. Cierro comillas. Hay muchos contadores que consideran que solo es una ciencia y otros que solo es una técnica. En verdad, en mi apreciación y experiencia profesional, la contabilidad es ambos conceptos. Una ciencia porque deduce de las teorías jurídicas y económicas principios con el fin de regular los registros y operaciones de los entes económicos, y es una técnica porque permite la clasificación ordenada de dichas operaciones con el fin de producir información oportuna, veraz y relevante en la toma de decisiones. Muy bien, este es un texto argumentativo. Ahí claramente uno puede ver que es tu opinión. Percibí un detalle que para que lo tengas en cuenta, y es que hay una disonancia de número. Dices la contabilidad, son ambos alguna cosa. Como estás hablando La contabilidad es ambos conceptos. Exacto, es ambos. Mira, está en singular y ambos está en plural. La contabilidad son ambos conceptos. La contabilidad es un concepto variado desde dos vertientes, sí, para que no haya una... Si te das cuenta, es ambos queda mal. Correcto. Sí, es señor. ahí como es una cuestión de forma, pero resalto, pues... Voy a resaltar. Perfecto. Listo, muy bien. Entonces, muy bien texto expositivo, muy bien texto argumentativo. Narrativo. Nos tenemos debilidad en el narrativo. Corregir el narrativo. Bueno, correcto, sí señor. Cuéntenme una historia. Vi levantada la mano de Jamie, luego Segundo, luego Luis, luego Carlos. Bueno, muy amable. Jamie. Ya. O cualquier otro compañero, y si quieren inmediatamente sigo yo, que es que estoy haciendo una pequeña modificación a uno de los párrafos. Listo. Entonces, ¿Segundo? Sí. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me permites un segundito? Ya, ahora sí. Listo. Yo entendí que era un párrafo y pensé que era sobre el tema de la drogadicción como ejemplo, para luego comentar posteriormente lo demás, pero bueno, la idea es saber si quedó... Exacto, si nos quedó bien el tipo de texto. Bueno, la primera parte es, el primero es narrativo, y coloco como título en los tres la drogadicción. El primero dice, en mi época de joven, de Coca-Colas bailables, solo se pensaba tomar y hasta en fumar, momentos sanos que no volverán. Ahora la preocupación es cuál de las drogas evitar. Ese es el narrativo. ¿Aló? ¿Hola? ¿Sí? Estaba diciendo que me disculpes que me distraje porque pensé que seguía otra parte, de que ibas a leer más. Por favor, ¿me lo vuelves a leer?
Sí, claro, es que como entendí que era solamente un párrafo, lo cual fue bien Sí. complicado, pero más cortico lo dice. Pensé que era más bien un párrafo muy corto. Ah, bueno, Entonces dale. dice, en mi época de joven de Coca-Colas bailables, solo se pensaba tomar y hasta en fumar. Momentos sanos que no volverán. Ahora la preocupación es cuál de esas drogas evitar. Bueno, tenemos un personaje que es ¿quién? Eh, yo, Sí, cuando tú, soy muy joven. bien. Estás contando una historia, tal vez por lo que yo lo restringí a un párrafo, por la brevedad, digamos, Sí, no, por pues eso. obviamente no lo pudiste extender, pero sí se acerca mucho a un texto narrativo, digamos, tiene los elementos básicos del texto narrativo. Sí, correcto, gracias. Ahora vamos con El el segundo, expositivo. sí, ahí igualmente un párrafo corto que también fue complicado. Dice la drogadicción, la drogadicción. La drogadicción suele ser una situación para nada favorable, que se ha presentado en todo tiempo y época, y las familias afectan directa o indirectamente, y no solo de los jóvenes. Hoy todos padecen con un familiar así. Terminas diciendo, hoy todos padecen con un familiar así. Sí, Es que ahí en esa partecita me confundo un poco frente a sí, ahí le da un tono argumentativo, pero en suma, digamos que de manera general, sí se acerca a bueno, es que solo es un párrafo expositivo. muy corto. Y vamos a escuchar entonces el argumentativo. Por ser tan corto era casi que una opinión solamente, ¿no? Lo que podíamos hacer en el argumentativo. Te escuchamos. La drogadicción. Quien cae en el mundo de la drogadicción es porque está susceptible de llenar vacíos de desarrollo personal. Estudios de la OMS así lo demuestran. Casi todos concluyen sobre la falta de afecto y espiritualidad como factor de iniciación. Me da la sensación de que nos quedó ahí un poco expositivo. No, no veo tu opinión en ese párrafo. Tal vez te faltó colocar tu opinión, aunque sea un párrafo lo hubieras podido complementar. En este sentido, considero que o estoy de acuerdo con el planteamiento de la organización de la OMS que mencionas, Sí, señora. para que uno vea que tú tienes una postura, una opinión frente a. Ok, pensé que precisamente ahí el actor principal eran los estudios de la OMS para soportar el texto. Sí, así lo percibí. Tú tomaste como un argumento de autoridad y está bien. Lo que Sí, pasa es que no lo utilizaste para hacer énfasis en tu opinión. Solamente cuando yo enuncio la cita del autor, es expositivo, pero cuando yo enuncio la cita del autor para fortalecer lo que yo estoy pensando, ¿sí? Para identificarme de alguna manera o para negar, lo estoy utilizando de manera argumentativa. O sea, hasta ahí vamos bien. ¿Qué faltó? Un punto donde tú ahí cogieras ese planteamiento para apropiarlo, para negarlo, en relación con lo que tú opinas de la drogadicción. ¿Sí me hago entender? sí, correcto, sí. Fue como falta de Basarme en el complementar. argumento para poder soportar mi Exacto. texto. Exacto, muy bien. Que el argumento tenga un sentido en el escrito, que yo lo cogí para algo. Listo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Eh, veo manitas acá. Entonces, Carlos Arturo. Sí, señora, buenos días. Buenos días, Carlos Arturo. Bueno, permítame un segundito, por favor. Bien, a todos un saludo especial, un abrazo de la distancia. Voy a comenzar con el tema mío. El tema general para haber desarrollado los textos se llama la inseguridad, ¿no? El tema general. Voy a hablar del narrativo. Su título es La inseguridad. Recuerdo mi último viaje a la población del Encanto, sorprendido de su belleza y de la notoria multitud de gente que allí se encontraba departiendo. En el momento más inesperado se presentó un incidente de inseguridad, por cuanto una familia fue víctima de hurto por personas que me rodeaban el lugar, aquellos que de manera intimidatoria sustrajeron de un vehículo sus pertenencias. Huyendo del lugar de forma ágil, los rufianes fueron alcanzados por los dos únicos agentes de policía del lugar. Una turba de personas agreden a los delincuentes por lo que hicieron, pero la
autoridad evitó que se produjera una desgracia mayor. Estos fueron conducidos a la estación de policía con todas las medidas de seguridad y puestos a disposición de la autoridad competente para iniciar su respectiva judicialización y sanción por el hecho cometido. Hasta ahí. Ese es el narrativo. Bueno, ¿alguien que me quiera hablar de este texto? ¿Es narrativo, sí o no? Yo, Bueno. Luis Carlos. Luis Carlos, señor. Si creo que sea narrativo, pues está contando una historia, ¿no? Perfecto. Está contando sí, que hubo en una visita que hizo a un lugar, ocurrió un evento, un delito, y que pues al final capturaron a las personas para judicializarlas. Es como, lo lleva a uno a pensar que él está como rememorando algo, como acordándose de algo que vivió, Sí. ¿cierto? Y cuenta, Sí, pues, está la contando historia de ese momento. de su propia experiencia. Muy bien, evidentemente es Sí, un texto narrativo. Muchas gracias. Vamos con el expositivo. El expositivo, bueno. El expositivo lo denominé resultados actuales de la inseguridad. De los antecedentes existentes respecto de hurto a personas, fundamentado en encuestas como datos cruciales, se tiene que el 65% de las víctimas, en un 35% son hombres, entre las edades de 20 a 45 años de edad. El 25% son mujeres entre las mismas edades anteriores, en donde éstas se sienten más inseguras que los hombres. Y el 5% restante se presenta en viviendas y o establecimientos de comercio. En todos los casos se tiene como modalidad el cosquilleo, el hurto con arma cortopunzante, la utilización de armas de fuego, el asalto, el daño de chapas de seguridad, entre otros. Y específicamente en bienes como celulares, billeteras, muebles y enseres, bicicletas, autos y mercancías como prendas de vestir. Siendo estos los más predominantes, que terminan en el mercado negro de las grandes ciudades por falta de control de las autoridades. No obstante, existen ciudades con mayor índice de inseguridad, como son Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, con tasas de percepción que pueden estar entre los 70%, 65%, 63% y 60% respectivamente. Bueno, Carlos Arturo, es un texto expositivo, nos da información muy precisa de orden cuantitativo frente al, digamos, temas de inseguridad. El llamado aquí es que algunos no pudieron hacer bien el ejercicio en el sentido en que era un párrafo y pues otros se extendieron. Y eso les da como de pronto la posibilidad de poder hacer mejor el ejercicio, pero sí en efecto es un texto expositivo. Y vamos con el argumentativo. Bien, el argumentativo lo denominé consecuencias de la inseguridad. Algunos datos relevantes de lo que está pasando debido a la situación económica reinante en todo el país es el tema de la inseguridad. Es lo que mediante el resultado de las encuestas muestran que se registra entre un promedio del 35% al 65% de victimización a personas. Personas que manifiestan haber sufrido el delito de hurto en elementos de su propiedad. Considerado el promedio más alto de los años anteriores y en donde el 60% de las víctimas no han denunciado los hechos por cuanto consideran que las autoridades no muestran resultados positivos para controlar este tipo de hechos y que se exponen a ser agredidos nuevamente por los delincuentes, quienes quedan en libertad casi de forma inmediata. Información que se tiene de lo acreditado por el Centro de Análisis Político de Seguridad, investigaciones adelantadas por IPA y así como de la Secretaría de Seguridad de cada ciudad. Bueno, Ahí. Opiniones de este texto. ¿Cuál es la diferencia que tú percibes entre este texto o qué hiciste diferente en relación con el anterior, que es expositivo? En el expositivo. En el argumentativo estoy poniendo en conocimiento situaciones generales, ¿sí?,
de lo que se vive a través de la inseguridad, digamos, en este momento en nuestro país o en cada una de las ciudades. Trato de mostrar en la argumentación que lo expuesto tiene un fundamento en unos índices que se han hecho a través como de encuestas, de muestras, de entrevistas, de medios de comunicación, etcétera, teniendo como poder decirle a la gente, mire, la inseguridad está en un tanto por ciento y no todo el mundo denuncia, ¿sí? Por eso, finalmente, advierto que esa argumentación la tengo con base en lo que hacen los análisis de entidades de la seguridad. Entonces, en eso es que centro mi argumentación, ¿no? Lo que pasa es que en el texto, tal vez por no haber usado la primera persona, tal vez no logro ver yo con claridad tu opinión, ¿sí? Digamos, tú la tienes más clara cuando la dices que cuando la escribes, de alguna manera. Entonces, haber colocado desde mi perspectiva, o yo considero, o desde mi parecer, o sea, haber colocado algún indicador que le diga al lector que eso es lo que tú opinas y no lo que tú sabes en algún sentido. ¿A qué me refiero? Cuando yo expongo mi conocimiento en un texto es expositivo porque no tomo postura, es objetivo, es lo que dice la teoría. Pero cuando yo opino ya es más desde lo que a mí me parece, desde lo que yo considero frente a ese tema. Entonces, en ese, digamos que sí faltaría un poco como hacer énfasis en qué es lo que tú opinas, ¿sí? Que es tu opinión. Digamos que ahí estuvo como la debilidad. Pero bien, yo veo que están escribiendo textos, digamos, como muy bien en términos de redacción, de la construcción y el hilo conductor del escrito. Estamos fallando en qué, en intención comunicativa, en objetivo de escritura. Gracias. Jamie, ¿ya estás lista? Bueno, profe, yo escribí mis párrafos, buenos días para todos y para la profe. Yo escribí mis párrafos relacionados con el tema del COVID-19. Entonces, el primero es el expositivo, dice, entre las medidas de protección básicas para prevenir el nuevo coronavirus recomendadas por la OMS se encuentran lavarse las manos frecuentemente, adoptar medidas de higiene respiratoria, mantener el distanciamiento social, evitar tocarse los ojos, nariz y boca, y si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, es importante solicitar atención médica a tiempo, mantenerse informado y seguir las recomendaciones de los profesionales sanitarios. Ese es el párrafo expositivo. Ajá, yo sí iba a decir, como todo se me está por el narrativo, iba a decir de no veo el tono narrativo. Bien, expositivo, sí, expositivo bien. Expositivo, sí señora. Ok. El argumentativo. La nueva normalidad establecida por el COVID-19 ha afectado las dinámicas de la vida familiar y laboral. Para nadie es un secreto que la combinación espacial y temporal de la vida pública y privada ha traído retos y nuevos desafíos que enfrentar. La falta de tiempo para compartir con los hijos, los conflictos conyugales, las exigencias laborales hacen de la nueva cotidianidad un escenario en el cual se debe conciliar los tiempos, llegar a acuerdos y establecer hábitos saludables que podrían ser la clave para no sucumbir ante el cambio, la incertidumbre y la enfermedad. Muy bien. Ese es el párrafo argumentativo. Argumentativo, sí, señora. Y el párrafo narrativo dice, al salir por las mañanas con mi hijo y dar una vuelta por la ciudadela, no puedo evitar observar su cara de asombro e inquietud al ver los niños disfrutar del parque público. Y me dice, mamá, ¿ya se fue el virus? Muy bien. ¿Hasta ahí, sí? Sí, hasta ahí. Es como una anécdota, digamos, de alguna manera. Está contando algo que sucede cuando pasa todas las mañanas con el niño por el parque. Sí, señora. ¿Te puedo hacer una pregunta y me la respondes sinceramente? Claro que sí, profe. ¿Qué era lo que estabas arreglando? No, un poquito del párrafo argumentativo porque sentía que ahí como que estaba un poquito cojo, entonces le metí unas afirmaciones como para darle un poquito más de sustento. Ah, bueno, es que te lo pregunto es porque, digamos, lo que quería era
saber si tenías claro la diferencia entre los tres tipos de textos. Si yo los escucho, pienso que sí. Entonces digo, lo que no quería era que de pronto mientras escuchabas te diste cuenta que no era narrativo o alguna cosa. No, O sea, no, profe, no. bien, No. es por eso que te lo pregunto, porque lo que quiero es que hoy tratemos de dejar clarísimo los tres tipos de texto. Y fíjense que Jamie en un párrafo logra hacer un texto con inicio, nudo y desenlace. Y tiene un personaje y tiene un espacio, uno sabe, miren, espacio es el parque, personajes es el niño y ella. Tiempo, pues uno podría decir una mañana, tú ahí refieres el tiempo, ¿cierto? Sí. Y tiene la estructura que es inicio, nudo y desenlace. Entonces, bien, muy bien, Jamie. Venga, profe. ¿Alguno te costó dificultad? Pues, no, así una dificultad fuerte, no, de pronto la mayor dificultad es como construir un párrafo fuera de un texto. Tratar como de organizar una idea en un párrafito, pero no, creo que no hubo la dificultad. Y cuando redacté el narrativo, tuve en cuenta lo que su merced precisamente le estaba diciendo a alguno de los compañeros ahorita, que era pensar cuáles eran como los personajes para tratar de construir como alguna historia. Fue muy corta, pero pues sí me facilitó esa pista construirlo. Creo que he tenido como una claridad sobre las tres diferencias en los diferentes textos argumentativos. Fíjense que estaba recordando ahora que Jamie lo mencionó algo, yo les había dicho que hay una estrategia que era como primero hacer una tarjeta con los personajes, como que uno primero los visualiza, piensa si es de cabello rojo, si es alto, si es de mal genio, como que caracteriza a los personajes, hace unas tarjeticas y luego los ponen en escena en el texto. Eso ayuda mucho para la escritura de textos narrativos. Recuerden que en la clase que vimos microcuentos y demás, esa fue una clase muy dedicada a texto narrativo. Luego ya ayer fue texto expositivo y anterior argumentativo. Entonces, para tener como en cuenta que cada texto tiene su propia identidad, sus propias características, y que trata de darles como algunos tips, por decir de alguna manera, para que podamos hacer los ejercicios de escritura. Muchas gracias a Jamie. César Palomino. Sí, gracias. Vamos a ver cómo si logré aclarar un poco y diferenciar los tres textos, o logré la máxima del maestro. Si no me entienden, los confundo. Bueno, en lo narrativo es el siguiente. La globalización, el paso de la era de la información a la era del conocimiento y la migración de la economía industrial a la de servicios develan la fuerza que tienen los recursos y activos inmateriales en las empresas. La innovación y la tecnología se reconocen hoy en día como capital que impactan la operación del aparato productivo, la importancia del capital intelectual de las marcas, el invertir en innovación y dar posibilidades para que el talento humano se emplee a fondo dentro de las empresas muestran lo trascendental de lo intangible en la producción de bienes y prestación de servicios en la economía. Ese sería el narrativo. ¿El narrativo? Sí, es si es narrativo o es más... bueno, en fin, finalmente lo dejé como narrativo y no como expositivo. ¿Tú qué crees después de lo que has escuchado? ¿Que sí es narrativo o que es expositivo? Pues la verdad quedo todavía con la duda. Creo que sí es narrativo porque arranco con hablando de la globalización, cómo se han dado cambios, el pasar de la economía industrial, o sea, el capitalismo industrial a la de servicios, pues ha traído, sí, una serie de cambios, ¿no? Pues fíjate que justamente lo que acabas de explicarme, de justificar, lo que hace es explicar el tema para darme la razón de que es un texto expositivo, ¿sí? Entonces, insisto, Vuelvo a cambiar. Sí. Yo en realidad pensé
que el texto narrativo era el más fácil y vean que es el que más les ha como costado, pero entiendo que es un poco porque no solemos escribir narrativamente por nuestras ocupaciones, digamos, laborales, sí, del trabajo, no nos dedicamos a escribir un cuento, uno no tiene tiempo para ese tipo de escritura, ¿no? En cambio les va muy bien en el expositivo porque somos profesores, además, y pues todo el tiempo estamos tratando de llevarle a nuestros estudiantes nuevos saberes. Y el argumentativo, porque es uno de los textos que más se utiliza en lo académico, sobre todo para cuando uno quiere evidenciar una postura crítica frente a un tema. Bien, entonces seguimos con el expositivo. ¿Vas a leer argumentativo? Bueno, lee el que quieras. Sí. Bueno, argumentativo. En los últimos años hemos encontrado que con el avance de la economía digital han aparecido nuevos modelos de negocios, emprendimientos dinámicos apoyados en las tecnologías, startup. En este contexto, la innovación y la creatividad han jugado un papel trascendental en el desarrollo y crecimiento empresarial de las pymes. Autores como Hussain 2013 resaltan la importancia de cómo la innovación genera ventajas competitivas y crecimiento empresarial. Ese sería el argumentativo, dijiste. El argumentativo, sí. Ahora lee el expositivo, por favor. Y el expositivo dice, la generación de valor cobra gran importancia en la economía global y del conocimiento, la necesidad de competir en mercados globales donde la innovación juega un papel importante, lleva a las empresas a repensarse, desarrollar nuevos modelos de negocios e identificar sus áreas y recursos que generan y destruyen valor. Este escrito aborda el tema con el fin de soportar la toma de decisiones gerenciales relacionadas con la generación de valor o riqueza empresarial, especialmente en las micros y pequeñas empresas. Es un texto expositivo, el anterior no le falta un poco para ser argumentativo. Creo que te pasa lo mismo que le decía tal vez a alguien que citó la OMS, creo que fue Luis Carlos. Está el argumento, tienes un argumento de autoridad para sustentar una idea, pero no logro ver cuál es la idea que quieres sustentar. E insisto, creo que es una forma también aquí en la que están utilizando el lenguaje de no empoderar el discurso, ¿sí? En este sentido considero, me parece, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, es preocupante. Cuando uno coloca esas expresiones, le da al lector la idea qué es lo que uno está pensando, ¿sí? Que es su opinión frente al tema. Entonces, creo que en el argumentativo te hace falta esa parte y quiero decirles que tengan cuidado con eso porque el texto que me van a entregar a mí es argumentativo. En realidad, más allá de una nota y demás, es porque quiero que lo hagan muy bien, ¿sí? Que pongamos en escenario todas las herramientas del taller y podamos hacer un muy buen texto argumentativo, ¿sí? Entonces, una cosa para todos, es el comentario. Yo me apasiono porque sé mucho del tema y les puedo decir, pero con mucho detalle acerca de teoría literaria, conceptos, les puedo ilustrar qué es, cuáles son las tendencias, etcétera. Y otra cosa es que yo dé mi opinión acerca de los estudios literarios o de una obra literaria. ¿Qué opino yo, por ejemplo, de la Divina Comedia? No es lo mismo que yo diga cómo me parece la Divina Comedia, ¿cierto? A que yo les diga desde los estudios literarios cuáles son las, digamos, las metodologías que utiliza Dante para llevar esta narrativa a ser una de las obras universales de gran importancia. Entonces, fíjense que es la manera en la que yo escribo y por eso quería que los tres fueran del mismo texto, del mismo tema, perdón. Entonces, para César, iba muy bien tu párrafo argumentativo, le faltó darle fuerza a tu opinión. Eso es ahí como el llamado, el expositivo bien. Okay. Y fortalecer para la mayoría, en este caso, hay pocos que han hecho bien por ahora, el narrativo. Vamos a darle la palabra, yo creo que a dos personas más, aunque hay varias manitas, me disculpan, pero es que hoy solo son 2 horas. Profe, entonces, una pregunta. Rafael. Buenos días. Buenos días. Profe, uno para un texto expositivo puede tomar una referencia. O sea, por ejemplo, yo quiero hablar sobre la corrupción. Yo puedo decir, según Revista Semana, estas son las políticas anticorrupción y nombrarlas y ya. ¿O está mal hecho? ¿En expositivo? Sí, o sea, como tomar referencia a un escrito
texto como más profesional o una revista? Bueno, qué recuerda sé que yo. los textos expositivos tienen una categorización. Hay unos que son divulgativos, que son solamente, digamos, como para transmitir una información, y hay otros que son especializados, que son ya los de orden científico, ¿cierto? Como cuando uno produce una nueva teoría o genera unas apreciaciones desde la investigación o demás, ¿cierto? Entonces, esos tienen, por supuesto, que estar sustentados desde la teoría y demás. Si mi objetivo es transmitir una información, digamos, acerca de una situación o de un fenómeno, solamente para divulgar esa información, podrías tomar las apreciaciones de un artículo, claro que sí. ¿Sí? ¿Qué es lo importante si tu objetivo es expositivo? No opinar sobre lo que estás citando. ¿Sí? O sea, es diferente que yo Profe, ¿y puede ser cite. a estilo de lista, como un checklist? Sí, eso es muy de estilo, ¿no? Eso es muy de estilo. Lo que pasa es que, pues es mejor, creería yo, cuando uno redacta y logra poner eso en un párrafo. Lo puede dialogar, ¿sí? Sin opinar, pero tú podrías colocar unas viñetas y colocar la lista, ¿no? De hecho, sí. Entre las principales características mencionadas por Velázquez 2008, se presentan las siguientes, 2 puntos. Primera, la intensidad. Segundo, la capacidad. Tercero, lo estás enlistando, no pasa nada. Así, con estas características es posible que se lleve a feliz término, ¿ves? Pero yo no estoy utilizándolas para cimentar mi opinión, sino solamente para transmitir que esas son las 5 características de determinado fenómeno. ¿Sí me hago entender? Ok. Sí, profe, muchas gracias. Claro. Bueno, sí, señor. Entonces, veo manitas acá, como en el orden. Harold, Profe, una señor. pregunta, profe. Carlos, señor. Profe, una pregunta. Digamos, nos toca tener un orden, primero el narrativo, luego el argumentativo y luego el expositivo. No, señor, no es necesario. Ah, bueno. De hecho, ¿sabes qué? Si quieren no me digan cuál me van a leer y yo les digo, ese es el expositivo, ese es el argumentativo, para Ah, de ver acuerdo. si hicimos bien el ejercicio. Bueno, profe, gracias. No lo presenten y yo trato de por las características deducir si sí o no. Si lo deduzco bien, pues seguramente es porque está correcto el texto. Bien, entonces, Harold. Sí, buenos días, profesora. Entonces, Harold, ¿eres tú? Es que no veo que me estés hablando. Ah, sí, te veo la manita levantada. Sí, buenos días, profesora, a todos, buenos días. Mi texto, pues traté de, pues la indicación era que era un solo párrafo. Sí, señor. Traté de hacerlo en un... ¿Aló? Te estamos escuchando. Sí, señora. Harold, yo te escucho. Pues la indicación era que era un párrafo, entonces traté de... Harold. Se le salió de la sesión, ¿verdad? Harold, no lo veo. Esperemos un segundito a ver si se puede conectar. Démosle la palabra a otro profesor mientras Harold se conecta. Apenas llegue, entonces que continúes. Ya llegó. Harold. Sí, profe, qué pena, tengo como problemas con el audio sí, en este momento. Dale. La idea mía, nuevamente buenos días a todos, la idea mía pues era un párrafo, entonces me limité, fue un párrafo no tan extenso de acuerdo pues como a la lectura y a lo que hemos visto, y traté de sintetizar pues en esos 3 párrafos los diferentes textos, y pues lo traté de hacer ya en desarrollo del posible escrito y con base en la diapositiva para el escrito final realmente. Entonces el tema es sobre lo que se conoce como teoría del acto administrativo en derecho, en función pública. Entonces, el primer párrafo, sin decir el de qué forma es, dice, los actos administrativos son desarrollo de la manifestación de la voluntad de la administración en ejercicio de la función pública que producen efectos jurídicos directos y definitivos sobre determinados asuntos con el objeto de cumplir los fines del Estado. El segundo párrafo es el siguiente. Los actos administrativos generan actividad administrativa, ya que a través de las decisiones que toman las entidades estatales se deben cumplir con los fines del Estado. Y el último párrafo dice así, la función administrativa se hace palpable cuando las entidades del Estado, a través de los actos administrativos, definen situaciones jurídicas, por cuanto son decisiones que se deben acatar con el objeto de cumplir los fines esenciales del Estado. Y hasta ahí. Bueno, vamos a ver qué tan asertiva fui yo en la escucha.
Me parece que el primero, cuando tú dices los actos administrativos, es el tema, Sí, son, señora. cuando tú dices el son, para mí como lectora ya me Desarrollo. dices expositivo. Para mí. Ya Sí, ahorita tú señora. me refutas. Son, porque cuando digo son voy a definir. Sí, señora. El segundo me sonó también expositivo. No pude identificar otra Ya. O sea, te hace lo particularidad. narrativo. Y el tercero me pareció que es el inicio de un texto argumentativo. Sí, señora. O sea, seguro de ahí en adelante vas a desarrollar eso que planteas ahí como una posible tesis, es lo que comprendo. Como Sí, de solo es un acuerdo, pues el párrafo, pues lo escrito final. restringe. Sí, señora. Entonces, otra vez, insisto, debilidad, el narrativo. No lo vi, no está. El que crees que era, Ya, yo pensé que era correcto. expositivo. Acuérdense, aquí es salirse del canon de lo formal, si se quiere, en el sentido que yo estoy hablando de los actos administrativos. ¿Es tu tema, Jara? Sí, señora, Entonces, correcto. Sí, señora. llevo a entender esto frente a una situación de la vida real, por decirlo de alguna manera, y lo cuento como una historia, como una anécdota, como un cuentico, si se quiere, ¿sí? Esa es la equidad de hacer un texto, algo que le pasó a alguien en relación con un acto administrativo mal realizado, no sé, ¿sí? Entonces, contarlo a través de historia. Otra vez debilidad, Carol, en lo Sí, señora. narrativo, ¿listo? Muy bien, muchas gracias, Harold. Creo que prefiero así, con eso yo voy a mirar. Muchas gracias, profe. Bueno, Harold, ¿cómo hicieron su ejercicio? Gracias, profe. Vamos con Miguel. Miguel Ángel. Buenos días. Ay, perdón, señora. ¿Me escuchan? Sí, te escucho un poco bajito, pero sí. Espérame un segundo. ¿Ya mejor? Creo que sí, un poquito. Dale, Miguel, yo te aviso. Bueno, el primero. En las últimas décadas, el análisis de datos ha ganado terreno en el medio deportivo. Experiencias en el baloncesto, fútbol, tenis de campo, entre otros deportes, han tenido resultados, perdón, qué pena, han tenido resultados positivos con muy buenos resultados. Bueno, con buenos resultados. Me fue. Lectura en voz alta. Uno de los ejemplos más significativos es el de Liverpool de Inglaterra, donde a partir de la implementación de datos generando modelos matemáticos para la toma de decisiones, que culminó con resultados como campeonato de la Champions League y campeón del Clubes de Japón 2019. Ese es uno. El otro es, en una de tantas mañanas del 2016, muy temprano, vestí mi corazón de Colombia para apoyar desde la distancia a los escarabajos y verlos luchar en los Alpes franceses. En medio de la algarabía de la narración, me llamó la atención que Chris Froome, ciclista inglés, corría sin perder vista a un aparato en su bicicleta que indica cada acción que debe tomar y cada paso a seguir. Fue en ese momento el cual comprendí que el deporte ha incursionado en el uso de nuevas tecnologías. Y desarrollé solamente esos dos. ¿Solo hiciste esos dos? Bueno. Sí, señora. Desde mi perspectiva, a ver qué opinas. El primero es expositivo, nos das como unas cifras y un reporte frente a una cuestión deportiva. Y el otro es, lo segundo que lees es narrativo. Miguel. Sí, señora, así lo planteé. Sí, así lo pensaste, Sí, nos quedaste viendo el argumentativo, que era como donde ibas a poner, a emitir tu opinión. Y les confieso que me ha costado un poquito de trabajo escribir, no de pronto diferenciarlo, pero sí escribir de una forma, pasar del argumentativo al otro, porque he hecho varios intentos de argumentativo y siento que terminas haciendo un expositivo. Entonces no sé en qué momento, en qué momento me paso de uno al otro. Claves para que eso pase, uno, el uso del lenguaje en primera persona te ayuda para poder hacer el argumentativo, eso podría ayudarte un poco, y tener presente que tú quieres convencer a tu lector de alguna postura particular. Una cosa es que yo le cuente un tema, se lo explique, y otra cosa es que yo lo intente convencer de que ese tema es el mejor, o que es muy bueno, que es malo, que ayuda para la salud, o que los equipos funcionan mejor, alguna cosa, ¿no? Entonces, es pensar que yo tengo que convencer a mi lector de alguna postura particular.
en función de un mismo tema. Miren, el tema ya está dado. Usted escogía su tema y era mirarlo desde 3 perspectivas diferentes, teniendo en cuenta las particularidades del tipo de texto. Entonces es como mirar esas claves de escritura para poder hacer los textos. Sin embargo, en esta ocasión Miguel sí logra hacer un texto narrativo, que es como el que algunos han tenido dificultad. Fíjense que cada quien va presentando sus propias dificultades en el ejercicio. Gracias, Miguel. Profe. A usted, muchas gracias. Bueno, entonces miremos a Luis Fonseca. Vamos a dar estos turnos y no más porque es que les quiero comentar una cosa y hay que llamar lista, entonces para que nos rinda. Vamos a dar los turnos a Luis, Luz Ángela y Rafael. Creo que no hay más manos por ahí. Luis. Listo. Hola, profe. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Luis. Entonces, no necesito decir qué tipo de párrafo es, ¿cierto? No, no me digas a ver si yo logro identificarlo. Bueno, entonces voy a leer el primero. El tema que escogí pues, es el nadaísmo, como te había comentado en la clase anterior. Y el primero dice que es el nadaísmo, es el título, digamos. Dice, el nadaísmo fue un grupo de poetas colombianos reunidos en torno a la figura de Gonzalo Arango. El oriundo de Andes, Antioquia, había escrito el primer manifiesto nadaísta en 1957 durante su exilio en Cali y lo publicó en 1958. Inspirados por este texto y sus ideas, llegaron los demás compañeros. Durante su época de mayor producción, los nadaístas escribieron y produjeron mucha literatura, principalmente poemas y cuentos, además de los actos performativos que según ellos buscaban sacudir y despertar el país de su letargo producido por el romanticismo del siglo XIX. Dentro de sus integrantes se destacaron entre otros Gonzalo Arango, su fundador, J. Mario Arbeláez, Amílcar Osorio, Jaime Jaramillo Escobar y Eduardo Escobar, quienes dejaron muchas obras como aporte a las letras colombianas. Ese es el primero. Bien, listo. Segundo. El segundo dice, nace la vanguardia. Dice, para el año 1957, dentro de un clima frío, oscuro y de desolación, Gonzalo Arango intentaba escapar de las personas que lo querían asesinar, como a todos aquellos que habían apoyado la constituyente del dictador. El pobre de Gonzalo se refugia en Cali y allí nace el primer manifiesto nadaísta. Tiempo después, Gonzalo se encuentra con Amílcar y otros muchachos rebeldes que después de leer aquel texto decidieron ser nadaístas de pura cepa. Durante sus encuentros en el café El Automático, Amílcar y los demás le dicen a su líder literario que era hora de poner de cabeza la literatura y la academia colombiana. Deciden entonces incendiar la pacata sociedad con textos escandalosos y ataques religiosos. Para su primer gran acto deciden boicotear el Congreso de Escribanos Católicos. Aquel día, entre bombas hediondas, conocidas como peos químicos, y copias de manifiestos escritas en papel higiénico, nacía el nadaísmo colombiano y con él la idea de vanguardia literaria. Y ahora el tercero. Sí, el nadaísmo y la vanguardia. ¿Sí? Históricamente se puede afirmar que la vanguardia literaria nace en 1909 con el futurismo de Marinetti, ideas que se diseminaron por toda Europa y dieron paso a nuevos grupos de vanguardia como el dadaísmo o el surrealismo. Toda esta agitación europea se replica en América Latina gracias a los intelectuales americanos que iban al viejo continente y mantenían conversaciones con los líderes vanguardistas. De tal suerte que en este continente se pudo ver el desarrollo de grupos como los estridentistas, los creacionistas y otros más. El momento de mayor producción de estos movimientos fue en los años 20 y 30. Sin embargo, no fue sino hasta 1958 que Colombia vio nacer lo que se puede pensar como su primera vanguardia, el nadaísmo. El nadaísmo, al igual que sus grupos predecesores, reúne todas las características constitutivas de la vanguardia, comenzando por su gusto por la producción de manifiestos. Para autores como Romero 2012 o Popel 2014, los nadaístas deben ser considerados una vanguardia, aunque sea a destiempo, algo con lo que se debe estar de acuerdo, puesto que hay muchas evidencias que permiten soportar dicha aseveración, tal como se verá en las próximas líneas. Listo. Bueno, debo felicitarte
primero es evidente que tienes un gran conocimiento del tema, es un tema bastante apasionante para los que nos gusta la literatura, pero además los textos están muy bien escritos. Voy a decirte cómo yo los percibí. Entonces, el primero para mí claramente es un texto expositivo. Sí, señora. El segundo es el texto narrativo. Nos cuentas la historia del personaje y el encuentro con los amigos y demás, en el café, el automático. Así lo pensé. Y el último es el argumentativo. Al principio iba como pensándome la cosa por expositivo, pero cuando tú insertas la cita, pero la cita no por la cita, sino que después dices que tú consideras que sí debería ser así, etcétera. No lo dices en primera persona, pero sí lo dices, ¿sí? O sea, está presente en el escrito y dices, y esto se seguirá desarrollando en los siguientes párrafos. Eso fue muy inteligente de tu parte y quiero decirte que están muy bien los textos. Te felicito por el ejercicio, Luis. Vale, profe, muchas gracias. Muy bien. Bueno, Luz Ángela había dicho que seguía, ¿cierto? Y luego Rafael. Bueno, sí, buenos días, profesora. Luz Ángela, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, yo escribí sobre la movilidad en tiempos del COVID-19. El primer texto dice, ay, perdón, que es que tengo un problemita aquí, ya. Dice, con ocasión de la cuarentena, la movilidad en Bogotá tuvo algunas restricciones tanto para vehículos y personas como medidas para contener la propagación del COVID-19, quedando excusadas aquellas personas que hacen parte de las excepciones contempladas en el Decreto 457 de 2020. Para facilitar la movilidad de los ciudadanos se habilitaron 35 kilómetros de ciclovías temporales, 550 kilómetros de ciclorrutas y algunos puentes vehiculares con carril de circulación para ciclistas. El sistema de Transmilenio programó rutas fáciles, manteniendo su operación con condiciones especiales en las troncales y el cable. El servicio de taxi se solicita a través de plataformas o vía telefónica. De esta forma, se garantiza la movilidad del personal médico, el abastecimiento y prestación de servicios indispensables para la ciudad. Ese sería el primer texto. El segundo texto dice, mi vecina Gloria, médico cirujana y quien labora en la clínica de Marley, todos los días debe trasladarse desde Belmira hacia Chapinero y estaba acostumbrada a desplazarse en el Transmilenio, siendo este uno de los medios de transporte de mayor riesgo de contagio del COVID-19, ya que normalmente se transporta una gran cantidad de personas, por lo que ha optado por utilizar la bicicleta como una manera de movilizarse hacia su sitio de trabajo, ya que la considera una opción de transporte segura. Y el tercer texto dice, considero que la bicicleta debe adoptarse como el medio de transporte más conveniente y seguro durante la pandemia, porque como lo ha asegurado la Organización Mundial de la Salud, abro comillas, esta proporciona distanciamiento físico mientras cumple con el requisito mínimo para la actividad física diaria, que puede ser más difícil debido al aumento del teletrabajo y el acceso limitado al deporte y otras actividades recreativas. Listo, profe. Bueno, Luz Ángela, voy a decirte el orden y si fue así, te quedó muy bien. A ver, mire, no, es que de plano se sabe que sí, ya te voy a decir por qué. En tus textos por el inicio uno ya lo sabe. El primero fue expositivo. El segundo fue narrativo. Empiezas diciendo mi vecina, ya uno dices nos vas a contar una historia, una situación de tu vecina. Y el argumentativo empiezas creo por el verbo considero. Sí, señora. Claramente ya uno dice, es una opinión. Cuando yo digo considero, es una opinión. No quiere decir que sea el único verbo que puedo utilizar, pero como el ejercicio es muy breve de solamente escribirlo en un párrafo, lo hiciste muy, muy bien. ¿Por qué te digo que muy bien? Porque cumpliste con la intención comunicativa de los 3 tipos de texto. Se identifica de inmediato. Gracias, profesora. Muy bien, Luz Ángela. Parece que estaba muy claro la diferencia entre los 3. Muy bien. Gracias. Y Rafael. Profe, muy buenos días para Hola, todos. Rafael. Entonces voy a comenzar la lectura y entonces, bueno, el primer texto es el siguiente. 2 puntos. Estas son algunas herramientas que podrían lograr la lucha contra la corrupción
bueno, estas son algunas herramientas que podrían lograr que la lucha contra la corrupción empiece a tener éxito en Colombia, según Revista Semana, año 2020. Primero, fortalecer el periodismo independiente. Segundo, elaborar pliegos únicos de contratación. Tercero, limitar el financiamiento privado de las campañas. Cuarto, incrementar la cooperación judicial internacional. Aquí cierro el primer texto. El segundo, al ser recién profesional, me vi expuesto al contagio de la corrupción. Todo sucedió como interventor de proyectos para la alcaldía de Choachí, donde Jorge, el dueño de uno de los proyectos, me ofreció 500.000 pesos para comprar mi silencio. Ante esta situación, recordé los valores de casa y me mantuve en mi posición íntegra de no dejar corromperme en mi profesión. Bien, ¿y el tercero? El tercero es el siguiente. 2 puntos. La corrupción es uno de los problemas que todos los seres humanos estamos sufriendo actualmente. Sobornos, comportamientos pocos éticos, detrimento patrimonial, son algunas de las consecuencias que se generan a causa de la falta de integridad que cada vez hace que se crezca en el mundo este karma que llamamos corrupción, y en Colombia seamos uno de los mayores países corruptos a nivel mundial. Y con este finalizo. Bueno, te voy a decir. Mi percepción es, el primero, expositivo, y obviamente que le dio sentido a la pregunta que me hiciste sobre si se podían listar y se podía tomar una citación. Es expositivo. El segundo es narrativo y el tercero es argumentativo. Pero en el tercero sentí una debilidad de escritura que no percibí en los otros, como que no, tal vez lo hiciste un poco de apresuradamente o no lo alcanzaste a revisar. De hecho, al final en la lectura creo que tú mismo te diste cuenta que hay como algo ahí en la redacción del tercero. Sí puedo identificar que es argumentativo, pero estuvo un poquito más floja la redacción. Si me disculpan el término de flojo. Tranquila. No, profe, el orden está correcto y sí, el último me vio un poquito duro. Realmente estoy aprendiendo a cómo argumentar un poco mejor. Bien, pero sí puede uno darse cuenta de la intención comunicativa de los 3 párrafos, que es diferente y que sí tiene, digamos, cumple con el objetivo del tipo de texto que se solicitó que hicieran. Muy bien, Rafael. Gracias, profe. Sí, los traté de hacer cortos, precisamente para exponer las 3 ideas y pues voy a trabajar en el argumentativo. ¿Listo, profe? Gracias. Claro que sí. Igual, repito, esto sí es un ejercicio de constancia. Uno, con que hoy haya hecho 3 textos, no va a aprender a escribir. Uno aprende a escribir con la práctica, con el ejercicio. Además, creo que esto lo que me está revelando es la necesidad de un ejercicio de desaprender. Nosotros estamos acostumbrados a escribir de una manera y nuestra profesión nos impone de alguna forma seguir utilizando la misma práctica escritural, entonces nos cuesta deshabituarnos de esas lógicas y entrar en la narrativa, por ejemplo, o tener muy clara la diferencia entre expositivo y narrativo. Es un ejercicio de, como les digo, constancia, de práctica, ¿sí? Acuérdense también la metáfora que veíamos ayer del marinero. Es mejor ser el marinero y no el conductor de bus, que yo pueda sortear las dificultades con suavidad, con un buen uso, y no que sea el que frena de improviso y manda a todo el mundo a darse un golpe en la cabeza. Entonces, eso es en la escritura, ¿no? El buen uso de conectores. Hoy he escuchado textos que, aunque no cumplan con la condición de ser narrativo o argumentativo o lo que sea, están muy bien escritos en esa cuestión de forma, ¿sí? De hacer una buena redacción. ¿Qué tenemos que afinar? Entonces, la intención comunicativa. Ya nos dimos cuenta que esa es una posible debilidad. Y puedo percibir por la lectura de algunos, les faltó la última fase, la de revisión. Algunos no revisaron el texto y lo vinieron a leer de tal cual como les quedó, pareciera. Entonces, en ese sentido es mejor cuando antes de que yo lo vaya a socializar en voz alta, lo he leído, porque cuando yo lo leo, usted se da cuenta que, ay, acá me faltó la coma y la coloco. Ay, mire, coloqué 2 veces seguidos la palabra parece, está ahí seguidito, no, tengo que reemplazarla. Eso es lo que permite el ejercicio de revisión y de retroalimentación a sí mismo, ¿sí? Como ese ejercicio de autoevaluación del texto. Y veo la mano de Joaquín levantada.
Joaquín, ¿nos vas a decir algo? Creo que tú ya, sí, Joaquín ya fue el primero. ¿Nos vas a comentar algo, Joaquín? Sí, señora. Quería compartir con ustedes unas ideas para ver a qué tanto he comprendido pues todo este ejercicio. Miren estas ideas, a ver, profesora y compañeros, ¿qué opinan? En tiempos de Charles Dickens o Víctor Hugo, siglo XIX, en cualquier lugar de Europa, un hombre a quien podríamos llamar Pedro, pero también Peter o Pierre, reiteramos, esta historia aconteció tanto en España como Bélgica, Francia o Gran Bretaña, bullía de ira e indignación. Acababa de recibir la noticia de la muerte de su hijo más pequeño a causa del hambre. Como Pedro, o Peter, o Pierre, llevaba casi un año sin trabajo, optó por la dolorosa decisión de alejarse de su familia, domiciliada en la provincia, y marchar a la capital en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, las cosas en Madrid, o París, Berlín o Londres no eran nada diferentes. En todas partes las fábricas cerraron y los desempleados eran legión. Muchos perdieron tanto su hogar, embargado por algún banco, como un hijo, literalmente muerto de hambre. Llenos de ira, todos concordaban en señalar al gobierno como el gran culpable. Había que hacerle pagar al gran asesino. Alguien tomó una antorcha, decidido a incendiar el palacio donde cómodamente vivía el responsable de tanta miseria y dolor. Sin nada que perder, porque todo ya lo había perdido, Pedro, o Pierre, o Peter, se sumó a la masa de iracundos, dispuesto a vengar la muerte de su hijo y su miseria. Era para ver si así sí tenía un tinte narrativo el párrafo. Totalmente, claro, total. Ah, perdóname, ¿se lo hiciste tú? Sí, aquí oyendo a los otros compañeros, entonces empecé a tomar esas ideas para reelaborar el párrafo. Súper bien, yo pensé que lo habías estupendo. leído de alguna fuente que nos querías compartir para ilustrar. No, la fuente fueron ustedes mismos, ahí tomando ideas de todo lo que se decía y se dialogaba. Claro, totalmente, un Estupendo. tinte narrativo, eso era el ejercicio. Maravilloso. Muy bien, Muchas Joaquín, gracias. me encanta eso que hayas, eso significa que estamos fortaleciendo el aprendizaje. Yo veo que tuve una debilidad, pues lo resuelvo y lo hago bien, muy bien, Joaquín. Sí, profe, está muy Estaba interesante. atenta y dije, él está leyéndonos algo que nos quiere compartir bien. para No, darnos muchas ejemplos gracias. de No, narrativo. Muy bien, leyéndolos a compañero. ustedes y tratando de sintetizar todo lo que se había dialogado. Muy bien, te felicito, ese texto quedó muy bien hecho. Y en poco tiempo, ¿sí ves? Fue como más tal vez la inspiración, no sé qué pasa en esos casos, pero mira que fue en menos tiempo de pronto el que utilizaste para hacer los anteriores. Sí, pues es que ya con el apoyo de estas ideas es como más viable, ¿no? Bueno, Joaquín, muchas gracias. No, a Bueno, ustedes, muchas gracias. vamos a dejar entonces hasta aquí, ya son las 8:20. A ver, organicémonos. Bueno, igual la información está en la plataforma. Quería hablarles sobre la reseña. Sí, voy a hablarles en 10 minutos sobre la reseña crítica y luego pueden ver en la plataforma tanto la presentación como el video de la clase, y además les dejé 2 textos para que lean de cómo hacer una reseña. No les voy a poner a hacer una reseña porque los quiero muy concentrados en el esbozo de escritura, pero sí vamos a leer la información. Yo les dejo ahí en la plataforma para que lo revisen. Voy a mostrarles rápidamente la información de la reseña si tienen preguntas y luego hacemos el llamado a lista. ¿Bien? Recuerden que solamente han leído Bogotá en 100 palabras 55 personas. Estoy esperando que completemos el récord de lectura de todos para subir la nota a la plataforma. Pues si hoy no quieren leer, pues no pasa nada porque hoy son 2 horas, pero entonces para que el martes se motiven y se animen los que no han leído todavía. Voy a mostrarles entonces aquí. Profe, una pregunta. Qué pena. Claudia, sí señora. Buenos días. Buenos días. Una preguntita, es que tenemos opción para subir esos 3 párrafos que teníamos como ejercicio en la plataforma o eso No, ya yo no quedó? la habilité, este era solo un ejercicio de lectura en clase, una actividad de clase. Ah, bueno. Vale. Sí, señora. Muchas Bueno, gracias. entonces vamos a mirar acá. Esta información ya está en Moodle, como les comenté, la dejé hoy temprano, creo.
pero sí sé que ya está lista para que la puedan ver. Bueno, está un poco lento, pero aquí está. Es muy concreta, esta información es muy concreta porque solamente hacer énfasis en un tipo de texto y pues en suma no pretendo que ustedes de pronto confundan o que tengan mucha información. Me interesa que tengamos estrictamente claras las diferencias entre un texto argumentativo, expositivo y narrativo. No obstante, quisiera hablarles de la reseña crítica, que es una estrategia que les puede servir en sus clases con los estudiantes de la universidad, porque los podemos poner a que reseñen los libros que vamos a utilizar en la clase o que reseñen un documento, un artículo, y el hecho de que les sugiramos a los estudiantes que hagan reseña, pues nos va a permitir hacer controles de lectura y ver que los estudiantes están leyendo, digamos, no de manera literal ni plana, sino de una manera un poco más crítica los documentos que ustedes les indican en ocasiones que deben leer. Porque a veces los estudiantes lo que hacen es leer para la tarea y pues leen mal. En los textos que les dejé, o no, si ustedes entran a la página de los Andes que les mostré ayer, si entran al Leo de los Andes, van a encontrar toda la estrategia de cómo hacer una reseña crítica, desde cómo decirle a sus estudiantes que lean el texto hasta cómo ya poner esa lectura en evidencia en una reseña. Entonces, lo que quiero contarles de la reseña crítica es que pues la reseña es un género híbrido, ¿sí?, que tiene por objetivo evaluar un producto académico o artístico, ¿sí? Es decir, es como donde yo como lectora no solamente recibo la información que el autor me quiere transmitir en su texto, sino que además puedo tomar postura para dar percepciones acerca de su contenido, de su forma, inclusive si quisiera, para decir cuál es lo positivo, lo negativo, si en realidad el texto es muy bueno. A veces uno como profe, digamos que se centra en que sus estudiantes lean lo que a uno le gusta, lo que a uno le parece que está bien, ¿cierto? Pero no falta el estudiante que dice, no, profe, yo leí por otro lado, yo no estoy de acuerdo con este autor, no me parece que ese planteamiento sea correcto. De hecho, nosotros también en ocasiones hacemos ese tipo de ejercicios, de controvertir o de cuestionar la información, y eso está bien, porque en realidad que en la academia no hay verdades dadas, o sea, hay cosas que no se pueden discutir. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, un código, o el código penal, qué sé yo, hay cosas que no se pueden discutir, pero la teoría como tal, la producción de nuevo saber, está en construcción permanentemente, por tanto es susceptible de modificaciones, de acuerdos, desacuerdos. Entonces ese absolutismo frente a los temas y a tener la razón, hay que pues pensárnoslo, ¿no? Los estudiantes hoy en día son hábiles, ellos leen desde su construcción de mundo, desde lo que leen en internet, desde sus conocimientos culturales, porque interactúan con otros en otros lugares del mundo, así no hayan viajado. Entonces fíjense que hoy en día interpretar una lectura, digamos que genera muchas posibilidades. Acuérdense que en alguna clase hablábamos de una multivariedad en las interpretaciones que podría permitir, por ejemplo, un microcuento. Entonces, ¿para qué nosotros hacemos una reseña? Para evaluar. ¿Qué tipo de texto es? Como les había indicado ya creo que en alguna ocasión, es expositivo y argumentativo por la estructura que tiene la reseña, ¿sí? Tiene un gran componente de texto expositivo, pero también tiene un importante componente argumentativo. Sin el uno no es el otro, ¿sí? Es decir, si yo coloco solamente la parte expositiva, no es una reseña, sería un texto expositivo, y si coloco solamente lo argumentativo, podría ser una opinión, pero no una reseña. Entonces, miremos acá cuál es la estructura de la reseña, qué partes tiene. Primero, pues no se los coloco como estructura, pero sí lo coloco aquí como una nota. No olvidar colocar título, que es lo que a la mayoría pues le pasa en ocasiones, que no es el mismo título del libro.
Por ejemplo, yo me estoy leyendo el libro El hombre en busca de sentido y voy a reseñar. Mi reseña no se puede llamar El hombre en busca de sentido, porque suma yo no voy a hablar de ese, yo no soy la autora de ese libro, voy a hablar de ese libro, pero entonces podría colocarle como El hombre en busca de sentido, dos puntos, una mirada desde Colombia, o sea, no sé, uno le da un título donde le advierta al lector que lo que va a encontrar no es en sí esa obra, sino una lectura que yo hice de esa obra, ¿sí? Entonces lleva su título, luego lleva un encabezado. Ese encabezado debe estar compuesto por título del producto reseñado, autor, número de páginas, año de edición, ciudad y demás datos de ubicación, si estamos hablando de un libro físico. Si estamos hablando de un libro digital, pues le colocamos los datos de ubicación pertinentes, como la URL o el DOI en el caso de un artículo, etcétera, ¿no? El número de páginas, el autor, como todos los datos que más se puedan para que el lector de la reseña sepa de qué obra, de qué libro, de qué texto voy a hablarle. Entonces lo ubico, ¿sí? Le doy unos datos de ubicación para saber que voy a hablar justamente de ese libro y no de otro. La segunda parte de la reseña es la introducción. Entonces, fíjense que aquí ya tiene similitudes con los otros tipos de texto. Es la presentación de la reseña, lo que el lector va a encontrar en el escrito. Por eso usted tiene que haber sido muy riguroso en la lectura para poder hacer una reseña. La tercera parte resume, y cuando digo resume, como es contar lo que leí, es la parte expositiva de la reseña. En este apartado, el autor de la reseña sintetiza el texto leído, aunque lo sintetice de manera crítica, pero no emite ninguna opinión. Entonces, grosso modo cuento qué fue lo que leí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo me leí un artículo que habla sobre las enfermedades celulares, por ejemplo, entonces aquí describo, bien, el texto en mención describe cuáles son las principales enfermedades celulares y hace alusión a los posibles tratamientos que se pueden llevar a cabo. En este sentido se mencionan básicamente tres cuestiones importantes. Una de ellas referida al uso de fármacos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ahí yo lo estoy contando, pero no estoy diciendo que me parece maravilloso, que la ciencia ha avanzado y ahora se puede curar. No. Yo solamente cuento lo que dice el texto reseñado. Y luego viene una cuarta parte de la estructura de la reseña, que es la valoración crítica. Esta es la parte argumentativa. Aquí el autor emite una opinión sustentada en relación con la obra. En suma, recomienda al lector de la reseña la lectura o no de la obra evaluada, ¿sí? Entonces uno aquí donde puede decir que es bueno, que es malo, que remite información importante, pero entonces ojo acá que yo digo información, su opinión sustentada, ¿sí? Entonces aquí uno dice, no es solo desde que a mí me parece, yo creo y pues lo leí, no, es porque usted, por ejemplo, si el profesor que habla del nadaísmo se encuentra una obra que está diciendo algún despropósito del nadaísmo, con el conocimiento que él tiene y con su saber frente a este tema del cual ha estudiado lo suficiente, pues puede emitir una opinión sustentada para decir que hay un error o que no está de acuerdo, o que es una visión muy reduccionista de este movimiento literario, que los autores tenían otra convicción sociopolítica y en consecuencia así era su literatura, etcétera, ¿no? Podría decirse. Entonces, esta valoración es igual de importante que este resumen, pero acá es donde usted pone en evidencia su lectura, su apreciación de la lectura. Entonces, la reseña usted puede colocarle, por ejemplo, título cuando no había saberes, por ejemplo, ¿no? Pues cualquier título. Encabezado, 2 puntos, o sin ponerle encabezado, bueno, título, autor, número de páginas, etcétera. Aparte, introducción. El presente escrito tiene por objetivo dar a conocer algunas particularidades de la obra 100 años de soledad, de autoría del escritor colombiano Gabriel García Márquez, el cual por la calidad de su escritura llevó a su autor a ostentar el premio de Nobel de Literatura en el año 1982. Sí, entonces ya quien lo lee sabe que yo voy a hablar de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Luego resumo la historia, ¿no? Pues ahí sería contar
de qué trata toda la trama narrativa, y luego sería decir, me parece buena, no me parece buena, considero que el realismo mágico en realidad, ahí no iría en realismo en realidad porque iría mal, considero que el realismo mágico no es la mejor herramienta porque desdibuja los elementos reales, o podría decir otra persona que es muy bueno porque aunque pone elementos fuera de lo común, es una forma de criticar la realidad y de presentar otras dimensiones del ser y de la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, en esta parte es donde de manera crítica yo evalúo el texto leído. Bien, lo explico brevemente y me parece que es, digamos, no tiene mayor complejidad porque es como poner en diálogo los textos que usted hizo el día de hoy sin el narrativo, pero usted es como si pusiera a dialogar el expositivo cuando cuenta sobre la obra y el argumentativo porque tiene que hacer una valoración crítica. Esa básicamente es la estructura de la reseña crítica. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? La presentación está en Moodle. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Sí, profe, está bien, gracias. Bueno, Rafael. Es claro que hay una combinación de escritos. Sí, señor, es una combinación y el objetivo, entonces, ojo, siempre les voy a preguntar lo mismo. Intención comunicativa del texto, estructura. Entonces vamos a recordar, intención comunicativa del argumentativo, convencer o persuadir. Persuadir, sí, convencer. Persuadir. Del expositivo. Dar a conocer un tema. Dar a conocer. Dar a conocer, informar, muy bien. Describir. Del narrativo. Contar una historia. Contar una historia, muy bien. Suceso. Y de la reseña. Exponer y criticar algo. No tanto exponer. El objetivo fundamental, exponer es una parte. Valorar. Valorar, hacer un juicio de valor o valorar un producto académico o artístico. Uno también podría reseñar sobre una pintura, podría reseñar sobre alguna otra manifestación artística, ¿no? Pues con... ¿Y científica, profesora, se puede? ¿Científica, la teoría de la relatividad o algo así? También, claro. Yo no cuestionaría la teoría, sino el texto que está hablando de. Ya. ¿Esa valoración tiene que ser positiva o negativa? Eso depende de ti. O sea, tú con tu reseña le puedes decir a los lectores, les recomiendo que se lo lean, o de plano esto no tiene nada que ver con la realidad, pero por esto, esto y esto. Le doy una serie de argumentos para de alguna manera decirle por qué tú no estás de acuerdo o si estás de acuerdo con ese documento. O sea, la valoración es subjetiva. Sí, desde lo que a ti te parece. Okay. Bien, preguntas. Rafael, ¿tienes la mano levantada porque vas a decir algo o porque se te olvidó bajarla? Profe, tengo una pregunta. Rafael. Sí, profe, me genera una inquietud, pues ya que estamos viendo un poco los tipos de texto, una hoja de vida, ¿qué tipo de texto debe tener? ¿A qué te refieres con qué tipo de texto debe tener? Es que, o sea, quiero saber si es, argumentativo, no sé, pues porque para pues, mí, o se mezclan varios. Sabes que no me había preguntado eso, pero desde mi perspectiva es expositiva. Yo lo que hago es presentarle al lector información sobre mí, me estoy presentando. Argumentativo, a veces hay gente que le coloca un perfil. Y con el perfil lo que hace es decir yo para qué soy bueno, en qué soy experto, cuál es mi campo de acción, tal vez para legitimar que sería un buen aspirante para el cargo. Pero esos son algunos modelos. Si tú miras los formatos de la universidad, por ejemplo, son expositivos, es solamente para recopilar y presentar una información. Ok, o sea, se puede combinar varios textos, ¿sí? El que de plano no es el narrativo, o sea, narrativo no. Sí. Porque, pues, obvio, una hoja de uno no presenta nada de esas cosas personales en ese sentido. Es más contar como quién eres tú, pero desde datos muy precisos. Y argumentativo, pues, en la medida en que tú quieras hacer un perfil para enfatizar en tus capacidades y habilidades para un trabajo. Pero ese es un formato muy
el que uno hace en Word, ¿no? Cuando son plantillas oficiales no hay lugar para esa parte argumentativa. Ahora, en la página que les socialicé ayer, dicen cómo hacer una hoja de vida, para hacerla, digamos, bien, ¿no? Con la norma y demás. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto, Rafael César. Profesora, buenos días. Buenos días, César. La reseña crítica, digamos, como tiene un contenido de todas formas argumentativo, sí, nosotros sí. Dentro de esa reseña trataríamos también de persuadir sobre nuestro juicio de valor, digamos, claro. Perdona okay. Que te interrumpí, pero es que al final de que yo leo tu reseña, tú me has convencido a mí de que el texto merece que yo lo lea, ¿vale la pena o no? Sí, a veces uno lee la reseña, no es que, por ejemplo, ¿no? César es muy bueno en lo que él hace, de hecho, y todo, si él dice que no, yo creería que no, porque además los argumentos que él los senta en su escrito, pues tiene razón, ¿sí? O sea, ¿para qué me va a leer esto si en realidad la argumentación es lo suficientemente elocuente? Podría pasar, o podría pasar que yo diga, ¿será que César tiene razón? Me lo voy a leer para controvertirle. Pero en suma lo que uno sí espera es cambiar la actitud del receptor. Incidir en el receptor. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, eso era lo que tenía para contarles frente a la reseña. Les voy a pedir el favor que optimicen su tiempo. Ayer creo que fue Álvaro Sotelo, que hoy no lo he visto. Ah, ya lo vi. Álvaro, ya vi el nombre. Ayer me hacía caer en cuenta, creo que fue el que sí coloqué que la fecha de subir los esbozos era hasta el 20 de julio. Pero no, la fecha es hasta el 13, ayer lo arreglé, o sea, para que tengan mañana y el fin de semana para hacer su cuadrito. Alguien me preguntó al final que si se desarrollaban párrafos, no, es solamente que yo vea como, por decir, un mapa conceptual más o menos, pero es el esqueleto de su posible escrito a futuro, es como una, dicen los autores, como una radiografía, ¿no? Que se ven todos los huesitos en la radiografía, es como si yo viera esa partecita interna de su escrito que luego se va a volver texto. ¿Sí? Entonces presentar solamente ese cuadrito para el día lunes, dejé la fecha. Profe, Lunes 3. Profe, una pregunta. Señor Carlos. Resulta que cuando uno entra a la plataforma, uno ve un cuestionario como los primeros que hicimos, ¿te acuerdas? Como un sondeo que tú no... Sí. Entonces, pero uno lo contesta y vuelve y se genera, vuelve y se genera. Entonces yo no sé si es que hay una falla en el sistema, pero por ejemplo a mí me sale repetidamente el mismo cuestionario a pesar de lo he contestado como 4 veces. No se lo contesté más. No. La falla debe ser mía cuando lo subí, tal vez. No, lo que pasa es que en la plataforma todo lo que vaya dejando el docente va quedando como un archivo. Por eso vamos a tener que toda la documentación que está ahí va a permanecer durante un tiempo mientras exista la clase. Cuando terminemos la clase, pues va a desaparecer el documento. Sí. Muy bien. En efecto, eso no es para que lo respondan. Lo que pasa es que a mí me gusta que mis aulas en Moodle sean pues llamativas, bonitas. Entonces yo les pongo imágenes todo el tiempo y los voy como revisando. Pero, es que quiero ver si tengo abierta la plataforma. Pero es como, sí, como dice el profesor, se va guardando como el historial de nuestra clase, queda al final el curso montado con todas las grabaciones y todo lo que, uno le va colocando a la clase. Si tú entras a tu plataforma ahorita, los cursos que tú tuviste el semestre pasado, tal vez están ahí todavía con lo que les colocaste. Sí, eso quedaría como un historial y en el momento en que podamos volver a mirarlo, se puede pedir a la unidad de virtualidad que nos lo facilite y ellos lo pueden remontar nuevamente en la plataforma. Eso se puede migrar, el curso se puede migrar. Digamos, por ejemplo, yo di didáctica de la literatura en 2022, en 1, y la vuelvo a dar en 2022. Entonces yo puedo migrar la información que quiera para modificarla, para, si quisiera utilizar la misma, pero uno sí puede hacer esos cambios. Bueno, exactamente. Queridos profesores, vamos a llamar lista, Jaime. Quiero agradecerles su tiempo y su disponibilidad. Ya vamos por la tercera semana, por la segunda semana ya vamos a empezar. Nos faltan 2, ¿no? 2 semanas, más bien. Miremos lo que nos falta. Entonces, pues ya estamos a puertas de finalizar. Vamos a dejar un día de la última semana para que se dediquen al ejercicio de escritura. Voy a mirar cuál es el día que más nos conviene.
para que hagamos la entrega, pues sería ese jueves final de subirlo a la plataforma. O 2 días. Creo que 2. Pero bueno, vamos mirando entonces cómo nos organizamos para que tengan el tiempo de escribir, porque yo sé que yo, pues si les digo, el viernes no tenemos clase, pero seguramente todos tienen sus ocupaciones, reuniones y demás. Entonces lo que pretendiera como que el miércoles de la última semana se dedicaran a escribir. Y no digo el jueves por si tienen preguntas o el jueves quieren resolver algo, pues ahí nos vemos. Entonces, Jaime, me haces el favor de verificar y si a bien tienen los que ya hayan verificado, se pueden ir desconectando. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz fin de semana y gracias por sus aportes de lectura. Cuando leen hacen que los demás tengan muy buenas ideas, como pasó hoy con Joaquín, o que podamos corregir errores o que todos construyamos nuevas ideas frente a la escritura. Así que muchas gracias y espero que estén motivados para su trabajo final. Gracias, profe. Gracias a usted y a los compañeros. Profe, voy a hacer un comentario. ¿Quién está hablando? Perdón, perdóname, Luis Carlos, señor. El profesor Miguel Enrique Payán en el chat coloca que entro por la plataforma y al abrir la tarea no me aparece el cuadro en el cual debemos hacer lo que tú nos dijiste. Yo también entré en el día de ayer y no aparece el cuadro, entonces me gustaría que de pronto miraras tú a ver si es que se desapareció o no está en la plataforma y volverlo a subir para poder hacer la tarea. Entonces hagamos una cosa, mientras Jaime llama lista, yo voy a estar mirando la plataforma, ¿listo? No estoy acá con ustedes, pero voy a estar mirando la plataforma y ya les comparto pantalla para que miremos. Bueno, vale, muchas gracias. Con gusto, sí, señor. Vale. Bueno, entonces muy buenos días para todos. Básicamente son solo unas cuantas personas de la lista. Diego Alberto Gordillo Molano, ¿está? Presente, doctor, presente. Ok. Lo que pasa es que no entiendo por qué no aparece mi nombre. Ayer y hoy he estado conectado en el celular y no sé por qué no aparece mi nombre allá. Bueno, listo. Presente, doctor. Gracias. Y María Camila Villa Orjuela. María Camila no aparece. Bueno, y Paula Milena Trilleras Triana. Tampoco. Y Víctor Alfonso Escobar Ramírez. Yo creo que él no vuelve, Jaime. Me lo imaginé porque tiene varias fallas. Y yo creo que no, es que él es de mi facultad, pero él es el secretario académico, entonces él está lleno de cosas. Listo, no es más, de resto todos están presentes. Muchas gracias. Denme un segundo, que es que está lento el internet y no me deja entrar, pero ya, es que quiero ver para que miren lo que les dejé para hoy, para cerciorarnos de que funcione. Regálenme 2 segunditos mientras esto abre. Profe, ¿tú podrías retroalimentar cuáles son las tareas? Es que no tengo muy claro. Sí, profesor, es que tampoco tengo muy clara la tarea, disculpe, profe, es que desde la Facultad de Derecho estamos en inscripciones y estamos como muy reventados. Sí, estamos todos, miren, ustedes no me creen, pero yo que no suelo mirar el celular en clase, todos los estudiantes escribiéndome que no les salen las materias, que mejor dicho, eso está no, estamos, y ahora que estamos en Derecho también igual. El sistema estuvo... Sí, el cambio nos... La migración. La migración, sí, la migración al nuevo sistema está como complejo. Está jugando malas pasadas. Y bueno, menos mal, yo no sé si los secretarios académicos tuvieron el detalle más bien de no cerrar todo y hacer más bien un paralelo para evitar de pronto problemas. Eso está complicado. Digitar en la sentencia de la parte de abajo, no la de arriba que no tiene contenido. Digitar la sentencia en la parte de abajo. Creo que toca cerrar un micrófono por ahí, alguien se le... Doctor Gordillo. Nos van a hacer vencer a todos, doctor Gordillo. No pasa nada, tranquilos. Igual esto es otra de las cosas que pasan en la virtualidad, ¿no? No te preocupes, tranquilo. Bueno, esto ya está entrando. Voy a entonces a devolverme acá a la pantalla y hacemos una mirada rápida a las tareas entonces en 2 minutos. Es que el internet tampoco ayuda.
Bueno, aquí están. Ven aquí mi Moodle, ¿verdad? No, no Está se ve. abriendo apenas. Está lento. No, mentira. Ya. Ahora Por favor, es que está terrible. Miren, ni siquiera me deja entrar a ver la página. Bueno, pero ya estoy aquí, ya está entrando. Deben 2 segunditos para que podamos definir rápidamente. No, hombre, bueno, ya. Entonces, aquí, bueno, como verán, está cargando. Entonces, aquí... Aquí está la tarea, es que quiero porque Miguel dice que no le sale, entonces para que verifiquemos, está la tarea, estamos en la sesión 9 hoy, sí, 9. Entonces esto está en la 8. ¿Me haces un favor? Cierras por ahí un micrófono que está abiertico para... Bueno. Entonces aquí está, aquí, realización del esbozo de escritura. Yo entro aquí y debería estar el cuadro, ¿cierto? Pero ustedes dicen que no se ve el cuadro, no se puede visualizar. Ahí está, es cómo subirlo. Acá, espérenme acá. Acá. Sí, es un archivo que se puede descargar. Ese que yo cliqué, ¿verdad? Este de acá. Debería ahí verse, ¿no? Acá. Eso. Ah, es que ya lo descargó en mi equipo. Miren, aquí está. Sí, profe, ahí ya está descargado. Yo le doy clic y me lo descarga. Miren, entonces cuando lo descarga yo lo abro y lo puedo modificar. Ah, bueno, listo, vale. Es eso. Ahora entonces sí. ahí Correcto. está. Listo. Vale, Entonces, vale. tarea pendiente esa. Esa es la No tarea más, ¿no? pendiente. Y los que, yo no sé si ya todos subieron un poco de palabras, yo estoy, como les dije, tomando nota en mi cuaderno y tengo todas las notas de los 55 que han leído. Estoy esperando que terminemos la lectura para subir la nota en la tarea, que esa fue, aquí está el icono de Bogotá en 100 palabras, y ahí es donde está la tarea. Miren, acá la deben haber subido, ¿cierto? Sí, sí. Y lo de la reseña aparece, esto es lo del texto expositivo de ayer, está la grabación de la clase, y acá está lo que coloqué hoy, yo creería que está madrugada, la reseña crítica, y acá están textos complementarios 1, acá está la presentación, y aquí hay otro texto para lectura. Son solo 4 páginas cada texto para hacer énfasis en lo que acabamos de ver de la reseña. No hay nada, digamos, trabajo adicional ni nada, sino que ustedes hagan, por favor, la lectura, para, pues, como para fortalecer lo que vimos el día de hoy, ¿de acuerdo? Perfecto. Listo, profe, muchísimas gracias. Profe, y entonces la tarea Listo, final gracias. la tarea Es el final cuadro. es un ensayo, es un ensayo. Es un ensayo, sí, señor. Que va a ser el desarrollo del esbozo que vas a presentar el lunes. Argumentativo, ¿no? Sí, claro, el ensayo es así, argumentativo, Bueno, con base en el vale, esbozo. profe. ¿Listo? bien. O sea, Listo, profe. sí, lo señor. que vamos a hacer es primero el plan de trabajo y luego hacemos el ensayo para Correcto. presentarlo al final. Correcto, sí, señor. Entonces, el día que usted ya terminó su ensayo, se para ahí frente al espejo, lo lee en voz alta, le pone la puntuación que le haga falta, mira si tiene conectores repetidos, si tiene redundancias, si sus argumentos sí son sólidos, si al final en la conclusión usted logra volver a traer la tesis al escrito. Una vez lo leyó, su título, si me gustó, listo. Lo dejo así y ya está. ¿Tiene cantidad de páginas? Ay, sí, no, bueno, cuando coloque la tarea lo voy a estipular, pero les voy a rogar que no se pasen máximo de 2. Ah, bueno, correcto. Yo sé que cuesta, bueno, a lo sumo 3, es por el tema de que son demasiadas páginas para leer, y si ustedes me las entregan, pues tengan la certeza que yo me las voy a leer, pero pues es mucha cantidad de información. Claro. Entonces, Me cuesta, sí, pero bueno, se entiende. aunque quisiera que fuera un poco, o sea, dejarlos en libertad, pero pues les pido el favor que traten de hacer el esfuerzo de reducir la escritura, porque cuando les he hecho un párrafo, algunos escriben como 3, pero cuando yo restringo es para optimizar el tiempo, y ya en este pues sí me tengo que sentar a leer 70 trabajos de 3 páginas, son 210 páginas. Entonces, es leer un libro. Más, doctora, un libro más. En conclusión, entonces, es el esqueleto o la maqueta del ensayo y en la otra o 2 hojas la descripción. Pero esa todavía no la haces. Por ahora es todavía no. solamente, como dirías tú, la maqueta, por ahora. Ok, doctora, perfecto. ¿Listo?
Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, que tengan un feliz fin de semana. Que estén muy bien. Bueno, Igual, igualmente, profesora Juliana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Profe Juliana, muchas gracias. Que estén muy bien. Juliana, muchas gracias. Feliz fin de Con mucho semana. gusto, que estén Bueno, a bien. Los que no todos. han leído Feliz fin de Bogotá en 100 semana. palabras, pónganse las pilas. Profesora, y los los textos que tocaba para hoy, que los que no leímos. Vamos a tratar de leerlos durante las clases, Gustavo. Es que como somos tantos y hoy solo eran 2 horas, no alcanzamos. ¿Yo te lo puedo enviar? Bueno, sí, señor, envíame. Eso pues es cortico, pues a ver qué tan bien me va. Bueno, perfecto. Ok, gracias. Un Bueno, abrazo. mucho gusto, que estén muy bien. Feliz día. Chao. Hasta luego, que estén bien. Saludos, profe, buenos días. Hasta luego, que estén bien. Doctora, yo tengo una inquietud, como yo entré... Espera, no te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, yo sí la estoy Ah, escuchando. dime, entonces dime. Doctora, es que como yo entré tarde al curso porque no había cuadrado las cátedras que me asignaron de curso intersemestral. Sí, Yo no señor. he hecho el primer trabajo, pero lo estoy haciendo a él porque es que todo lo he venido leyendo muy juicioso porque estoy muy interesado en el curso. Me parece muy bello, especialmente para la profesión de nosotros los arquitectos y especialmente para los que de pronto nos gusta escribir algo de poesía o algo narrativo. Entonces, estoy en la tarea de leerme absolutamente todo, pero quiero tomarme mi tiempo no por salir del paso, sino para entender, para aprender. Entonces, estoy atrasado en esas tareitas, le ruego que me tenga al máximo paciencia, pero el objetivo es, estoy supremamente enamorado de este taller de redacción porque nunca lo había tenido. Yo, pues, hice teatro y un poco de cosas, pues, de artista de la profesión. Entonces, me deleito con cada línea que puedo leer y que la entienda. Entonces me estoy dando mi tiempo, pero con estas clases que tenemos y con las actividades de la facultad, pues estamos a tope. Entonces, le ruego que me tenga un poquito de paciencia, yo los voy haciendo y se los voy enviando. Bueno, Álvaro, perfecto. Mi doctora, muchísimas gracias. Estén muy Felicitaciones bien. por su descripción, además muy fluida. Se ven esta expresividad, la experiencia y el gusto que tiene por la literatura. Felicitaciones, mi doctora. Muchísimas gracias. Bueno, Feliz Álvaro, fin de muchas semana. gracias. Que Gracias, estés muy doctora. bien, gracias. Jaime, Profe, qué pena. Héctor, Sí, señora. señor. Lo que pasa es que el día de ayer tuve un problema de conexión en la mañana y no te pude subir lo del ejercicio de Bogotá 100 palabras. Yo ya lo había leído, pero no lo puedo subir al Moodle. Ah, lo puedes subir. ¿Ya cerré? Sí, está cerrado, ¿cierto? Sí, está cerrado. Pero tú ya Te lo, leíste, entonces yo ya tengo la evaluación. te lo puedo enviar por correo. Sí, ya sería el correo, sí, señor. Bueno, vale, gracias. Bueno, que estés bien. Juliana, cuéntamelo todo. No he mirado nuestra lista, cómo va el asunto, espérame. Ya. ¿Cómo te fue ayer? Gracias a Dios, bien, no muy bien, pero bien. ¿Sí? Es que, a ver, te comento, no sé si te comenté en algún momento. Yo tuve un inconveniente porque mi hermano y mi hermana estaban discutiendo, peleando. Y eso fue en el año 2013, hace 7 años. Y entonces ellos estaban peleando, discutiendo, ya me refiero que son grandes, es decir, 40 años y 35 años. Y resulta que yo entré a separarlos porque estaban peleándose. Agarradísimos. Sí. Y resulta que mi hermano, pues, yo entré a separarlos y mi hermano, pues, la cogió en contra mía, me cogió de la camisa y me empezó a empujar. Entonces yo le dije, Ay, oiga, Dios mío. suélteme, ¿qué le pasa? En fin. El hecho fue que se rompió un botón de la camisa y lo que hice fue yo empujarlo para separarlo de mí. Pues él se ha caído hacia atrás y entonces él decidió ir a demandarme penalmente No te creo. ante la Fiscalía
por esa situación. Espera, te pauso la grabación.